Hola, soy Yesenia Díaz Gordillo, vivo en el municipio de Socoltenango, soy casada, mamá de 2 niños y cursé la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en la modalidad a distancia en el CEDES de la UNACH. Hace 17 años, cuando egresé del nivel medio superior, las opciones para cursar una licenciatura eran muy limitadas. Con la modalidad a distancia y de forma virtual que te ofrece la UNACH para estudiar, me permitió desarrollarme como estudiante a la vez que trabajaba y atendía a mi familia. Esta modalidad te permite acomodar tu carga académica según la disponibilidad de tu tiempo. No les voy a negar que hubieron días que tuve que desvelarme, otras tantas veces levantarme horas antes de lo habitual. Sin embargo, la licenciatura de Desarrollo Municipal y Gobernabilidad me ha brindado las herramientas necesarias, pero sobre todo el empuje requerido para adentrarme en la vida económica, política y social de mi municipio. Además, que ha aperturado para mí nuevas fuentes de empleo. Por eso, yo los invito a todos ustedes a que aprovechen todas las formas de estudio que te ofrece la UNACH, sobre todo aquellas que pertenecen al Centro de Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Y recuerden, nunca es tarde para desarrollarse profesionalmente. Querer es poder. Les agradezco a todos y es un enorme placer ser voz universitaria del CEDES de la UNACH. Licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad. El desarrollo de la entidad inicia al interior de sus municipios. Por eso, es importante la existencia de un programa como la Licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, la cual tiene el fin de formar profesionales que permitan el desarrollo de los sistemas municipales, a través de sus conocimientos científicos y con una observación cercana de las problemáticas sociales, desde la identificación del rol de la familia en la sociedad, la promoción de la participación social, la elaboración y evaluación de planes y proyectos de desarrollo social sustentable en los 3 niveles de gobierno, la institución privada, organismos no gubernamentales y asociaciones civiles.
A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Coordinación General del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas a cargo de la doctora Andrea Amena Álvarez, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su presencia, así como agradecemos a todos aquellos que hacen posible que a través de estos espacios virtuales tengamos la oportunidad de dar a conocer distintos temas de aprendizaje global, de interés para los que integramos la comunidad universitaria y al público en general. El día de hoy tenemos el honor de presentar la segunda conferencia del año titulada Migración, Educación y Desarrollo en la Frontera Sur, a cargo de la doctora María Elisa García López. Les pido, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados durante la exposición. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat del Zoom o en el Facebook durante el desarrollo de la ponencia y al finalizar ella. Por un espacio de 10 minutos les daré lectura para que nuestra ponente pueda contestar las que puedan ajustarse a nuestros tiempos. Hoy contaremos, como ya lo dije a un inicio, con la participación especial y destacada de la doctora María Elisa García López. Ella es doctora cum laude en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en cuya Facultad de Derecho estudió la licenciatura y fue profesora de Derecho Constitucional desde el año de 1998 hasta el 2008. Estudió una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa en la Universidad Carlos III de Madrid y una segunda maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid. En ambos casos ha sido becada por excelencia académica. Asimismo, se desempeñó durante 3 años como investigadora del área de Derechos Humanos dentro de la Unidad de Apoyo del Instituto de Administración Pública de Madrid. Entre otras publicaciones, es autora de las monografías titulada Familia y Migración, la complejidad de la migración familiar en el Estado contemporáneo y la construcción jurisprudencial del derecho a la reunificación familiar a favor de las personas migrantes. Ambas de la editorial Tirant de Blanche, la última en proceso de publicación actualmente. Asimismo, es coordinadora del libro Género y Migración, elementos a considerar en la agenda de la frontera sur. Habiendo escrito su primer capítulo, también es coautora de un manual de Derecho Constitucional publicado por la Universidad de Salamanca, en cuya Facultad de Derecho fungió como profesora y coordinadora de los cursos de posgrado en Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como directora del primer albergue de puertas abiertas para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, dependiente del sistema DIF del Estado de Tabasco. Actualmente es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde fue incorporada tras ser beneficiada de un proyecto de retención financiado por el CONACYT. Coordina además el proyecto de cátedras CONACYT sobre protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Es miembro, además, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta con reconocimiento como docente PRODEP y es también miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Buen día, doctora María Elisa, bienvenida. Siempre es un placer poderte presentar en este tipo de foros donde estamos seguros que vas a dar una gran aportación a todos los aquí interesados, porque la frontera sur y las fronteras en realidad son un espacio donde se diversifican diversos temas y que tú has puntualizado siempre. Y hay algo en especial que tus investigaciones han traído aparejados. Han traído 2 temas muy importantes: la inclusión y el tema de perspectiva de género del fenómeno migratorio. Y con esos 2 elementos básicos que quizá para algunos investigadores o analistas ha pasado desapercibido o no le han dado la relevancia que merece, tus trabajos conllevan a tener ese plus que nos ayuda a poder comprender de manera más integral
una frontera tan complicada como es la frontera sur, con sus 1.149 kilómetros aproximados que tiene esta frontera, y de los cuales aproximadamente más de 600 kilómetros corresponden a nuestra entidad, del estado de Chiapas. Una frontera muy porosa, una frontera que tiene grandes dificultades, no de ahorita, de siempre, que siempre ha tenido incluso cuestiones territoriales. El tema migratorio ya no es el único problema que subsiste en la frontera, pero que tú has venido estudiando y dando a entender o tratando de explicar cómo se ha dado este fenómeno, pero sobre todo de explicarnos, creándonos una gran conciencia de cómo debemos abordar y atender el problema de nuestras fronteras. Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias a ti, José Alberto, por esta presentación. Se nota que hemos sido colaboradores cercanos. José Alberto y yo hemos trabajado juntos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y por eso me da mucha alegría reencontrarlo aquí. Y antes de iniciar también quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes. Estamos compartiendo un tiempo que es precioso para todos y les agradezco mucho esta disponibilidad. Y también al doctor Dorian Gómez, que me contactó con la invitación. Muchas gracias por pensar en mí. Y por supuesto a la doctora Andrea Mena, coordinadora general del CEDES, a quien también quiero transmitirle mi agradecimiento. Bueno, sin más, voy a pasar a la exposición de hoy. Como reza el título, voy a hablar de retos sociales y universidad, aterrizándolo en la migración en la frontera sur. Y cuando me contactó el doctor Dorian, él me comentaba que hay un eje que ustedes en el CEDES llevan trabajando sobre migración, educación y desarrollo, en el que encaja perfectamente un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, que yo formulé en el año 2018 y a través del cual obtuvimos la aprobación del CONACYT durante 10 años y se integraron dos doctoras, las doctoras Ivonne Álvarez Gutiérrez y la doctora Larisa Cosillina, y este proyecto se centra en estudiar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Es decir, que como muy bien dijo José Alberto, hay un eje transversal que es la migración desde un enfoque básico del respeto a los derechos humanos y con un enfoque transversal de género y muy aterrizado en lo que está pasando aquí. No nos vamos al mundo mundial, yo siempre digo esto un poco en plan gracioso. No estamos hablando del mundo en general, donde este es un tema candente a nivel mundial. De hecho, hay muchísimos autores prestigiosos, de hecho constitucionalistas, que consideran que la migración actualmente en el siglo XXI es uno de los mayores retos, si no el mayor, que enfrentan los estados contemporáneos. Y no estamos hablando de ese fenómeno migratorio que es es un foco rojo a nivel mundial, con aristas muy controvertidas, sino lo que está pasando aquí en nuestra entidad federativa, porque la UNACH tiene una enorme responsabilidad social al estar ubicados en plena frontera sur. Bien, antes de pasar a compartir pantalla con la presentación que les he preparado, quiero que tengamos entonces como eje de este proyecto que yo les voy a explicar, mi intención como formuladora de este proyecto, de acercar la universidad a la sociedad. Siempre la universidad ha estado en plena sociedad y estamos cerca, pero el proyecto que yo les voy a explicar ahora, este proyecto que tiene financiación del CONACYT, lo formulé en el año 2018 y es importante que les cuente un poquito el contexto. En ese momento, en el año 2018, acababa de terminar una experiencia muy bonita, pero muy intensa, tanto a nivel profesional como personal. Estuve al frente del primer albergue para niños y niñas adolescentes separados y no acompañados, solicitantes de la condición de refugiado. El primer albergue público, porque dependía del DIF tabasco, aunque teníamos subvención del ACNUR, y es el primer albergue público con un modelo de puertas abiertas, porque todos los modelos públicos que tenemos son de puertas cerradas, por una serie de razones que aquí no voy a dar, pero también por una cuestión de presupuesto. Entonces, al venir de esta experiencia, yo tenía una enorme preocupación por cómo puedo hacer ahora que me reintegro a la universidad, a la UNACH, para acercar este tipo de retos sociales que son muy fuertes, para acercarlos a la universidad y que no solamente sea un proyecto de mera investigación, sino que tenga unas raíces sociales más profundas. Y en este contexto es el proyecto que yo les voy a explicar a partir de ahora. Voy a iniciar voy a compartir pantalla. No quiero abrumarles con la información, de hecho lo que me gustaría, así le pedí al maestro Dorian,
que si ve que yo me estoy pasando de tiempo, pues me lo diga para que esto no, para que haya tiempo sobre todo para las preguntas. Entonces, lo que yo les voy a comentar hoy es esta unión, cómo estudiamos y nos acercamos al fenómeno migratorio en la frontera sur, considerando que somos una universidad que tiene una enorme responsabilidad social en esta materia precisamente por nuestra ubicación geográfica, y cómo abordamos los retos sociales desde ese punto de responsabilidad social, que lo que busca no es solamente estudiarlos asépticamente y explicarle a nuestros alumnos de forma rigurosa lo que está pasando, sino que busca ir más allá y busca transformar la propia sociedad a través de la universidad, es decir, que la universidad se convierta en un agente de cambio. En este contexto yo les comentaba que en el año 2018 yo me especialicé en Derecho Migratorio, Asilo y Refugio en España cuando yo estudié allí. Habrán visto por mi forma de hablar que soy española, aunque ya llevo mucho tiempo viviendo en este país. Entonces me especialicé en Derecho Migratorio y al llegar aquí a México pues me encuentro con una realidad, si cabe, mucho más dramática de la que ya está fuerte en Europa, que yo había estudiado. Entonces este proyecto busca estudiar cómo se protege el ordenamiento jurídico a niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, aunque obviamente cuando estudiamos el fenómeno migratorio lo estudiamos con carácter global. Bien, la investigación, por lo tanto, tiene un eje transversal que es cómo unimos, lo que yo ya les había dicho y que José Alberto ya anunció, cómo unimos estos tres grandes temas que son la migración, el género y los derechos humanos, y pues es un proyecto que tiene financiamiento del CONACYT durante 10 años, estamos actualmente en el año tercero, y nos quedan todavía 7 años, aunque obviamente cada año nos evalúa el CONACYT y hay que presentar los resultados con parámetros estrictos. Bien, la idea de este proyecto, y lo que quiero es a partir de ahora explicarles el proyecto y a la vez contarles un poquito del contexto migratorio que tenemos aquí, porque de lo contrario no se entendería bien. Entonces voy a explicarles el proyecto a la vez que les cuento un poco lo que está pasando, aunque yo creo que aunque nos quite más tiempo, ese tiempo no es robado, es un tiempo más rico, ¿vale? Entonces, el proyecto busca sobre todo generar nuevo conocimiento en esta materia, ofreciendo a nuestros alumnos formación especializada, que honestamente, aunque es una materia que, como había dicho muy bien José Alberto, siempre ha sido importante, ahora está más de moda porque los flujos se han incrementado exponencialmente, pero en la frontera sur la temática migratoria siempre ha sido una temática muy, muy importante, y además busca también sensibilizar a la sociedad mexicana y a las personas no mexicanas que están aquí en esta materia, que técnicamente en el área jurídica se denomina Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, pero que es una materia que desgraciadamente es muy normal que esté llena de estereotipos. Por ejemplo, que pensemos en una persona migrante y en automático nuestra cabeza, de forma casi inconsciente, lo asocie con una persona que quizás puede venir a quitarnos los pocos trabajos que tenemos o incluso puede venir a robar. Es decir, hay un montón de estereotipos que la mayoría no tienen absolutamente ninguna base, pero que se extienden como la pólvora y que crean un montón de prejuicios en la sociedad de acogida. Nosotros somos sociedad de acogida y eso provoca una distorsión en la forma en la que nos acercamos a estos temas, y tenemos que saberlo, que estamos invadidos de estereotipo en esta materia mucho más que en otras. Y a través de ello buscamos pues, contribuir un poco a mejorar la situación que tienen estas personas migrantes que están penetrando en nuestro país, ojo con nuestro enfoque a través de la frontera sur. Otra cosa importante que les tenía que comentar es que este proyecto está estudiando la migración internacional, es decir, estamos estudiando la movilidad humana cuando una persona ha traspasado una frontera internacional. Por lo tanto, cuando hablamos de migración internacional, son personas migrantes que carecen de la nacionalidad del estado en el que se encuentran, no son personas mexicanas, y por lo tanto este proyecto no estudia la migración interna, que es otra cuestión bien importante para México y concretamente para Chiapas, ¿vale? Entonces, los ejes que tienen este proyecto es sobre una base fuerte de responsabilidad social, lo que yo les decía, cómo nos acercamos a la sociedad y buscamos comprenderla para mejorarla y transformarla, y proponer propuestas de solución a los grandes problemas. Hay obviamente pues, un eje de investigación y docencia que es necesario en cualquier proyecto de investigación dentro de la universidad, pero con una fuerte rama institucional y social. Dentro de la rama institucional hemos contactado a las principales organizaciones que son claves en esta materia, tanto organizaciones de la sociedad civil como organizaciones nacionales e institucionales, públicas e internacionales, perdón. Y uno de los grandes logros que tenemos
tenemos es que hemos logrado, de hecho estamos a punto de finalizar la firma de un convenio de colaboración con la Organización Internacional de las Migraciones. La Organización Internacional de las Migraciones es ya una agencia de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y es una de las voces más autorizadas en el estudio de la migración internacional, ¿vale? Entonces, ahí tenemos los ejes del proyecto. En materia de investigación, pues el proyecto lo que supone es algo lógico, partir del análisis de los flujos migratorios que entran por la frontera sur de nuestro país, con este enfoque que yo les dije de conjugar género y derechos humanos, pero desde un enfoque interseccional. El enfoque interseccional, esta es un poco una palabreja que se utiliza en el área jurídica, que viene además del área de la lucha a favor de los derechos humanos, es decir, que viene del activismo, y lo que busca es que tengamos en cuenta que hay muchísimas personas en las cuales las discriminaciones se producen de forma múltiple. Y eso significa que si una persona es a la vez mujer y es a la vez migrante y además está saliendo de su país porque está siendo amenazada de la mara y además a lo mejor puede tener algún tipo de discapacidad, vamos a poner como ejemplo, esto supone que hay que aplicarle un enfoque de discriminaciones múltiples, porque no es lo mismo una única discriminación que muchas. Y esto antiguamente el derecho lo estudiaba de forma separada, lo que significaba que ofrecía una protección más baja a las personas que entraban en estas categorías. Bien, y aquí ya empiezo a contar un poco el contexto en el que estamos en México. México, pues por la ubicación en la que está, tiene una dinámica extraordinariamente complicada, porque su dinámica migratoria cubre todas las facetas del área migratoria simultáneamente. Un país de éxodo, es decir, un país donde ya sabemos que las personas las personas mexicanas salen fundamentalmente a Estados Unidos. Tenemos 12 millones de personas mexicanas viviendo en situación irregular en Estados Unidos, pero además de ser un país de origen que expulsa a sus propios nacionales en muchas circunstancias, también tenemos que es ya un país de tránsito, un país de retorno, porque muchos de nuestros nacionales son expulsados y retornados aquí a México, pero ya fundamentalmente, y esto es algo que tenemos que darnos cuenta, ya es un país de destino, ya es un país de recepción de flujos migratorios, pero estos flujos migratorios no son flujos cualquiera, son unos flujos que en el ámbito del sistema interamericano se han denominado como flujos migratorios mixtos. ¿Esto qué significa? Que a la complejidad de las dinámicas migratorias de México hay que unirle una complejidad en los perfiles migratorios que entran por la frontera sur. ¿Por qué? Porque en estas personas se reúnen una serie de categorías que el ordenamiento jurídico está estudiando y protegiendo por separado, pero que muchas veces en estas personas están juntas, y lo veíamos muy claramente en las caravanas, junto a las personas que podríamos ver como migrantes económicos, es decir, que salen en busca de mejores condiciones de vida y que han tenido un cierto grado de decisión en la capacidad de salir de su país. Tenemos también otras que son solicitantes de asilo y refugio, es decir, que vienen huyendo de circunstancias que ponen en riesgo su vida, su libertad y su seguridad, y que por lo tanto no estamos hablando de meros migrantes económicos, sino de personas que si son retornadas a sus países de origen pueden ser matadas. Y hay muchas además que son víctimas de trata y otros muchos que muchas veces están, digamos, en condiciones de invisibilidad, que son auténticos desplazados ambientales, es decir, salen huyendo porque sus tierras ya no son capaces de darles condiciones de vida, porque el cambio climático, muchas veces de forma progresiva, pero otras veces de forma repentina, a través, digamos, de desastres naturales, les impide seguir pudiendo vivir de la tierra. Y estos además ni siquiera están protegidos por el ordenamiento jurídico. Bien, y además tenemos muchos perfiles porque digamos que junto al perfil habitual de hombres adultos hay también mujeres, cada vez hay más niños, muchos de ellos no acompañados. Además también hay cada vez más familias, que es lo que en Estados Unidos llaman así pomposamente comunidades familiares, y además personas que son miembros del colectivo LGTBI y que precisamente por su orientación sexual están siendo objeto de persecución en sus países de origen.
origen. Bien, nuestro trabajo, nuestro proyecto de investigación se centra fundamentalmente en estudiar la frontera sur, pero como bien decía José Alberto, es que la frontera sur es grandísima. Y además él nos decía, si son casi 1.200 kilómetros, y es verdad. Y además decía, es súper porosa. Eso significa que aunque México y casi todos los países que son países de inmigración quieren atrincherar sus fronteras, la realidad es que sus fronteras tienen un montón de puntos a través de los cuales las personas que no cumplen con los requisitos internos del ordenamiento jurídico para poder entrar pueden hacerlo. Y de hecho se sabe que en la frontera sur cada 2 kilómetros aproximadamente hay un punto de entrada clandestino. Es decir, que es relativamente fácil, aunque es doloroso por las condiciones en las que están entrando las personas y porque además hay situaciones de mucho riesgo, pero es relativamente fácil entrar por puntos clandestinos donde digamos que vas a penetrar en lo que nosotros denominamos en una situación migratoria irregular. Es irregular, no es ilegal, porque digamos que el ordenamiento jurídico antes tenía una terminología muy peyorativa que ya está prohibida, porque entrar en condiciones de irregularidad, es decir, sin cumplir con los requisitos que establece el país receptor, no es para nada un delito, antiguamente lo era, no es un delito, es un mero ilícito administrativo, lo que significa que no podemos hablar de migrantes ilegales, sino de migrantes irregulares, ¿vale? Es bien sabido que la mayor parte de personas que penetran por la frontera sur, casi todas ellas, aunque no todas, vienen del Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos hablando de una zona muy convulsa del mundo, muy, muy convulsa, que tiene además condiciones de vida muy difíciles, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político y de propia supervivencia, ¿vale? Es decir, que las personas vienen huyendo no solamente de la pobreza, o de la falta de oportunidades laborales, sino que muchas veces las estrategias migratorias son estrategias de supervivencia porque corre peligro su vida y su libertad. Y Chiapas, pues estamos en un punto absolutamente rojo porque aquí tenemos el índice más elevado, es decir, la tasa más elevada de personas que son detenidas y presentadas ante el Instituto Nacional de Migración. Y aquí tengo que hacer de nuevo una pequeña puntualización. Eso significa que muchas personas que entran por la frontera sur en condiciones de irregularidad, es decir, que no han podido cumplir los requisitos que establece el ordenamiento jurídico y que sirva de entrada, son requisitos muy, muy duros, difíciles de cumplir, pues muchas de estas personas, si son detectadas por el Instituto Nacional de Migración, terminan siendo detenidas. Pero el ordenamiento jurídico mexicano, como otros muchos, juega mucho con las palabras y utiliza eufemismos, es decir, palabras que suenan bien para cubrir algo que no está tan bien. Entonces, si estas personas son detectadas por migración, terminan siendo detenidas, pero el ordenamiento no utiliza esta expresión. La ley lo que nos dice es que son presentadas ante el Instituto Nacional de Migración. Presentadas significa detenidas, si somos realmente honestos, y son llevadas a las estaciones migratorias. Tenemos muchas estaciones migratorias en Chiapas y, de hecho, el mayor índice de personas detenidas en estaciones migratorias está aquí. La mayor parte de estas personas luego son retornadas a sus países de origen. Bien, y además aquí tenemos el mayor índice de solicitudes de refugio presentadas ante un órgano que se llama la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Un poquito más adelante les voy a contar qué es esto, ¿vale? Aunque probablemente ya lo sepan. Bueno, ahí tienen imágenes de la frontera, que es absolutamente porosa y que todos conocen. Y ahí lo que hemos puesto el equipo del proyecto Cátedras, hay un diagrama con cuáles son las categorías que establece el ordenamiento mexicano para otorgar protección a las personas extranjeras, aquellas que están en procesos de movilidad internacional. Y tenemos dos grandes leyes, la ley de migración y la ley de refugio, asilo y protección complementaria. Para no quitar tiempo, porque si no se me va a ir, luego lo podemos ver en las preguntas, pero aquí lo importante es darnos cuenta que hay dos grandes categorías. Aquellas personas, digamos, que salen huyendo y que no tienen la posibilidad de elegir porque su vida, su libertad y su seguridad se encuentran en peligro, y estas personas pueden entrar a través de la protección del refugio y el asilo. Las restantes van a entrar a través de una protección más baja que está establecida en la ley de migración y que ofrece una serie de categorías. Fundamentalmente, cuando una persona entra en situación regular, se le otorga una condición de estancia o bien la condición de residente, que puede ser permanente o temporal. Para que se hagan una idea, yo que soy extranjera estoy actualmente en una situación de residencia permanente, es decir, que estoy en situación regular y de forma, digamos, bastante, por decirlo, privilegiada, en el sentido de que yo no tuve dificultades para acceder a estos procesos de regularización, ¿vale? Bien, y la persona refugiada
igual, para ir rápido, les digo muy rápidamente, yo les comentaba que es una protección más alta porque una persona que solicite refugio en México significa que tiene temores de persecución por una serie de motivos que están ahí, que son raza, religión, nacionalidad, o bien porque pertenece a un determinado grupo social, por ejemplo, para que tengan en mente la situación de las personas, una persona que sea, por ejemplo, homosexual o que sea lesbiana en Honduras y que está siendo perseguida por ese motivo y su vida peligra, u opiniones políticas, pero además, aunque aquí no aparezca en la lámina, la ley mexicana contempla una definición mucho más amplia de refugiado, mucho más amplia que la que existe en otras partes del mundo, como por ejemplo en Europa, incluyendo también a aquellas personas que salen huyendo de violencia sistemática de derechos humanos, como por ejemplo podríamos pensar en la situación de Honduras, Salvador, pero también en Guatemala, o que salen huyendo de violencia generalizada, entre otros motivos. Es decir, que la protección que ofrece el ordenamiento jurídico mexicano para una persona refugiada es más amplia porque incluye motivos de persecución más amplios que los que están en el derecho internacional. Vale. Ahí tenemos las cifras del desplazamiento forzado en el mundo. Actualmente ya son más de 80 millones que tienen que salir de sus países de forma forzada, es decir, que no pueden elegir. Y además el 80% de estas personas están en países, digamos, que no son ricos. Es decir, que esa idea que tenemos de que la mayor parte de las personas que están en una situación de desplazamiento forzado son acogidas, digamos, por países desarrollados, pues no es cierta, no es cierto. Y los principales países de expulsión, es decir, los países de origen de este desplazamiento forzado, son en primer lugar Siria, y vean ahí que ya está en segundo lugar Venezuela. Por lo tanto, Venezuela es un foco rojo que ha expulsado a muchas personas y muchas de ellas están ya en condición de refugio o en solicitando la condición de refugio en México y en otros países del mundo. Solo para que tengamos en cuenta que sí es que estamos en un punto rojo porque estamos relativamente cerca de un país que es uno de los mayores expulsores. Ahora, con todo lo que está pasando en Afganistán, es muy probable que estas cifras se muevan, y un poco para que tengan en cuenta cómo las situaciones políticas traumáticas generan desplazamientos forzados y estas personas están en una situación de enorme vulnerabilidad. Cualquier persona migrante lo está, por otro lado, pero cuando hay estas causas de desplazamiento forzado más. Otro reto que tenemos que tener en cuenta es que México se está enfrentando a cifras de solicitud de refugiados sin precedentes. Ahí les puse una gráfica donde pueden ver que en el año 2013 hubo 1.200 y pico solicitudes, casi 1.300 solicitudes de personas extranjeras que penetraron en México y que hicieron su solicitud de refugio ante la Comar. El año anterior apenas habían llegado a 200, pero es que en el año 2019 hay un pico de 70.000 y pico, en el 2020 bajan como consecuencia de la pandemia y del cierre de fronteras, pero actualmente que estamos ya en el mes octavo del año 2021, ya se han superado las 70.000 solicitudes. Las estimaciones de la Coman iniciales es que llegáramos a las 90.000 para este año, solamente para el 2021, pero es muy probable que lleguemos a las 100.000, es decir, que estamos ante cifras récord y sin precedentes, y este es un enorme reto social para México, porque además digamos que de forma un poco paradójica, la Comar ha visto reducido su presupuesto por parte del gobierno mexicano. Es decir, que cuando estamos en un momento de solicitudes elevadísimas, se corta el presupuesto. Bien. Seguimos. Entonces vemos que las personas que están haciendo solicitudes de asilo y de refugio en México son muy elevadas, y por principales países de origen, en concordancia con lo que veíamos en el ámbito internacional, ahora ya el principal país de origen es Venezuela, aunque hasta hace poco tiempo relativamente era Honduras, ¿sí? Pero siempre Honduras, El Salvador y Guatemala, también Cuba, Nicaragua están teniendo cifras altas. Bien. Y otra cosa que también les quería comentar muy rápidamente, porque aquí hay un malentendido. Normalmente uno dice, es que existe un derecho a migrar en el derecho internacional. La realidad no es esa. En el derecho internacional existe el derecho a salir de cualquier país, incluido del propio, pero de forma muy confusa, y además lo hacen adrede para un poco jugando al despiste. Realmente no existe el derecho de una persona que no tenga la nacionalidad de un Estado a entrar en ese país, digamos, de forma incondicionada.
no es cierto. Lo que hace el derecho internacional, y ahí les pongo los artículos, por tiempo luego si quieren los comentamos, lo que hace el derecho internacional es que esta materia la deja en lo que se llama dentro de las competencias soberanas del Estado. Cada Estado va a regularlo, siempre que se respete un techo básico de derechos humanos, va a regular con relativa libertad los requisitos que se tienen que establecer para que una persona entre regularmente en su Estado. Y ahí les he puesto la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, pero digamos con más importancia porque es vinculante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice con una terminología un poco antigua y que además ahora no es correcta, que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, tendríamos que decir regularmente, tiene derecho a circular libremente por él. Ahí se ve más claramente que están jugando al despiste y que no hay derecho a inmigrar. Pero, sin embargo, si examinamos esta cuestión dentro del derecho mexicano, del derecho constitucional, nos encontramos con la sorpresa, que les he puesto ahí, de una norma en la Constitución, que es el artículo 11, que es una norma relativamente poco frecuente en el ámbito del derecho comparado. Es decir, si yo esta norma la comparo con lo que pasa en mi propio país, en España, este derecho no se reconoce a favor de toda persona, sino a favor solamente de los españoles. Entonces, la Constitución mexicana contempla un derecho muy amplio de toda persona para que entre aquí en territorio mexicano, salga de ella, que esto no es normal en el derecho internacional, se mueva por dentro de su territorio, eso es la libertad circulatoria, y además sin necesidad de una serie de documentos oficiales, lo cual pues la realidad no es cierto porque siempre se exigen documentos. Aunque es verdad que este derecho puede ser limitado, la realidad es que de la Constitución mexicana, y esto sí quiero que lo tengamos claro, sí se puede derivar un derecho a migrar, derecho que no se puede derivar de otras constituciones ni tampoco del derecho internacional. Esto, si quieren, luego lo aclaramos en las preguntas, pero es una de las cuestiones más confusas porque aquí hay muchas personas que de buena fe confunden la realidad con la ficción, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro lo que dice la norma, nos guste o no, y luego ya luchar para cambiarla, ¿vale? La parte buena es que en la Constitución mexicana sí podemos deducir un derecho a inmigrar, aunque por supuesto digamos que es subordinado a ciertos límites que establecen tanto las autoridades administrativas, sobre todo las autoridades administrativas en materia migratoria, pero la realidad es que este derecho no se está respetando por la legislación. Vale, ahora sí que hemos hecho un poco el contexto, vamos a ir de nuevo al proyecto de investigación. Como ya tenemos una serie de ideas, al menos de algunos puntos de partida jurídicos claros, y estos puntos de partida a veces son difíciles porque hay confusión, lo que vamos a hablar, ¿qué hemos hecho? Las integrantes del proyecto que yo les comenté, este proyecto de investigación que está dirigido a estudiar, a analizar, a enseñar sobre qué está pasando con el derecho a extranjería, asilo y refugio, sobre todo con las personas, con mujeres y niñas migrantes, ¿vale? Lo que hicimos en primer lugar es crear un micrositio web, que lo tienen en la página web del instituto, ahí tienen la dirección http, mujeres y ninas, no nos dejan meter la ñ, migrantes en la frontera sur.wordpress.com, donde actualizamos periódicamente información rigurosa sobre esta materia, es decir, tanto información cuantitativa, las estadísticas oficiales, como bibliografía para personas tanto que quieran entrar en esta materia por primera vez, como que ya sepan de ella y quieran profundizar en la misma. Bien. Además, hemos hecho mucho trabajo de campo, que lo hicimos en varias fases, y hemos visitado pues, prácticamente casi todos los albergues, tanto públicos como privados, que en materia migratoria hay en Chiapas y también en Tabasco, aunque en Tabasco nos dirigimos sobre todo a Tenosique, frontera con Guatemala y en Villahermosa. Hemos también entrevistado a los principales cónsules involucrados en esta materia y también a las principales organizaciones internacionales, tanto la Organización Internacional de las Migraciones, que tiene sede en Tenosique y en Tapachula, y que con quienes yo les decía que ya estamos a punto de firmar un convenio de colaboración, pero también el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es otra agencia de la ONU, creada en el año 1950 y que es la agencia de la ONU especializada en otorgar protección a este desplazamiento forzado internacional que yo les decía, en materia de refugio. Por lo tanto, bien, ahí ven un poco las organizaciones, tanto públicas como privadas, y los cónsules que hemos entrevistado. Ahí también les puse solo un poco para que vean los guiones de entrevistas, son entrevistas semiestructuradas,
que nos permiten tener una idea, digamos, una foto de la realidad. Hemos además visitado estaciones migratorias, de hecho ahí lo que ven son unas fotos de un trabajo con niños en Tenosique, donde hay un módulo para los niños, niñas y adolescentes no acompañados, y ahí, a través de una técnica que un psicólogo nos recomendó, porque claro, no se deben hacer entrevistas así duras con un niño, a través de una técnica con el Play-Doh hicimos entrevistas muy interesantes donde vimos, pues bueno, todo el drama que han vivido estos niños. Además, visitamos un albergue, el albergue Colibrí, ahí ven fotos de un albergue en Tapachula, que se llama Jesús el Buen Pastor. Es decir, hemos visitado tantos albergues públicos como privados para conocer de primera mano la situación real que están viviendo estas personas cuando ya están en nuestro país, y la mayoría, les comento, que en situación irregular. Ahí también tienen fotos de las entrevistas a los cónsules. El trabajo de campo prosiguió fundamentalmente con algo que al principio nos costó, que es poder entrar en las estaciones migratorias, incluyendo también en las estancias provisionales, para que pudiéramos ver de primera mano cómo eran allí tratadas las personas que están retenidas, pero yo les comentaba que la ley dice que están siendo personadas, pero bueno, hay muchos eufemismos. Entonces, este fue un trabajo bien bonito, también duro. Conseguimos entrar, que fue difícil, también en la estación migratoria de Tapachula, se llama Siglo XXI, quienes vivan ahí o hayan pasado, seguro que saben que es la estación migratoria más grande de toda América Latina, Bien, y además, pues ahí ven, bueno, ahí les pongo fotos, voy un poquito rápido porque no sé qué tal voy de tiempo, un poco para que vean el trabajo con fotos acreditado. También, en fin, me iré un poquito más rápido, albergues que hemos visitado, y luego ya voy a explicar también muy brevemente, digamos, el trabajo de investigación, entendido por investigación la generación de nuevo conocimiento. Hemos publicado tanto libros como informes que están disponibles en la página web. Este fue un libro titulado Migración, Género y Derechos Humanos que se hizo conjuntamente entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y donde lo coordiné yo, pero intervinieron muchos autores expertos en este tema. Es, por lo tanto, un libro colectivo, un libro coral donde hay una mirada muy amplia sobre el fenómeno migratorio en la frontera sur. Además, publicamos varios informes, pero hay uno especialmente importante porque lo que hace este informe es constatar que las categorías migratorias tradicionales están resultando absolutamente insuficientes para poder proteger de forma efectiva a la mayor parte de las personas extranjeras en México, tanto migrantes como refugiados. Y además hemos participado en múltiples eventos, ahí ven fotos de mi colega, la doctora Ivonne, y mías, por ejemplo, en un conversatorio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, hacemos labor de difusión, no solamente de qué es lo que estamos haciendo nosotros, sino sobre todo de cuál es la situación real de las personas migrantes que están sobre todo en Chiapas y Tabasco y que han entrado por la frontera sur. Hemos participado en el Congreso Mesoamericano, es decir, hay mucha labor de difusión y también de sensibilización para que las personas conozcan la realidad del fenómeno migratorio, es decir, un poco para luchar con lo que decíamos de esos prejuicios que son tan fuertes. También participamos en la organización del Congreso Internacional de Género y Migración, que se estuvo dando hasta el año, justo hasta la llegada de la pandemia. Era un congreso periódico que anualmente se celebraba en Tapachula. Bueno, hay más fotos, voy a ir más rápido. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Bueno, tenemos que seguir con el trabajo de campo, pero ahora tenemos, digamos, que la dificultad de que el COVID ha interrumpido mucho estos procesos. Ahora la UNACH acaba de anunciar que va a pasar progresivamente a la presencialidad, lo que indica que ya probablemente estemos en condiciones mucho más seguras para retomar el trabajo de campo. Y luego tenemos además una de las áreas que hacemos es hacer un monitoreo de la política migratoria mexicana. Este monitoreo está actualmente en la fase 2, en la que tienen ahí, en una fase intermedia. Hemos hecho un diagnóstico previo y estamos actualmente en una fase de recabar información más para poder hacer, digamos, una propuesta resolutiva que esperemos que esté en torno al año 2023, de cuáles pueden ser las soluciones que desde el ámbito jurídico podemos aportar, digamos, para subsanar estas lagunas de protección que tiene la ley. ¿Sí? Además, una cosa bien importante es que en materia de docencia, y aquí enlazamos con lo que yo les decía, que es el eje de ustedes, migración, educación y desarrollo, lo que hicimos es generar una materia que sea transversal
para estudiar el fenómeno migratorio desde esta perspectiva sociológica, pero fundamentalmente jurídica. No hay que olvidar que somos un instituto de investigaciones jurídicas, aunque tenemos perfiles multidisciplinares, ojo. De hecho, dentro del proyecto Cátedras tenemos una socióloga, es decir, que aunque nuestro enfoque sea fundamentalmente jurídico, es multidisciplinar. Bien, entonces, volviendo a lo que yo les decía, que en materia de educación universitaria generamos una materia transversal, tanto en maestría como en posgrado, y además actualizamos el programa académico de esta materia en la licenciatura. Es decir, de lo que se trata es que el estudiante, desde el inicio de su formación universitaria, conozca con rigor la realidad de este fenómeno. Bien, y bueno, pues ahí yo no sé si alcanzan a ver, yo sé que estoy yendo un poquito rápido para poder avanzar en la materia, pues hemos abierto en este año abrimos ya los programas de posgrado oficiales para que la materia entrara tanto en maestría como en doctorado. Y además en actividades, ahí no está, pero yo ya les comentaba que hemos firmado convenios de colaboración, estamos en el proceso, con múltiples instituciones, pues quizás la más relevante puede ser la Organización Internacional de las Migraciones, pero también estamos en el proceso de firma de convenios de colaboración con universidades, tanto nacionales como internacionales, que están estudiando esta materia. Por ejemplo, con la Universidad de Baja California estamos intentando aproximar, digamos, el fenómeno de la frontera sur con la frontera norte, y también estamos contactando a universidades españolas que son expertas en materia migratoria, pero de la Unión Europea, para que veamos un poco los puntos de convergencia en esta materia y las lecciones que podemos aprender de otras universidades. Por lo tanto, estamos a punto de abrir un diplomado, y esto sí, todavía si gente interesada estaría a tiempo. Vamos a abrir un diplomado que inicia el jueves de la próxima semana, día 2 de septiembre, donde estudiamos esto, la migración, el género y los derechos humanos desde un punto de vista tanto teórico como práctico, y hemos contado con la fortuna de que nos ha respaldado la Organización Internacional de las Migraciones, con lo cual tenemos expertos que no nos están cobrando y nos han permitido poner un precio de diplomado absolutamente simbólico, es decir, que es un diplomado absolutamente accesible para cualquier persona que quiera formarse de forma rigurosa y sistemática en esta materia. Hemos creado un seminario permanente que lo hacemos siempre el primer miércoles de cada mes, donde abordamos, digamos, todo el fenómeno migratorio, pero desde aristas mucho más amplias, desde aristas que nosotros no podemos cubrir. Y aquí han venido tanto psicólogos a hablarnos de salud mental en la migración, como personas que han estado que están al frente de albergues de la sociedad civil y dan atención migrante, como colegas de otras universidades que desde distintas áreas, no solamente jurídicas, están estudiando este tema. También hemos organizado conversatorios. El seminario y los conversatorios son siempre públicos y abiertos a cualquier persona interesada y, por supuesto, gratuitos, para que haya voces corales que analicen este tema. Y además estamos diseñando talleres precisamente para que las propias personas migrantes puedan conocer sus derechos de forma real, y también para formar a las personas que otorgan atención a las personas migrantes. Y luego uno de los objetivos más ambiciosos, más difíciles, que es un reto, es que yo cuando formulé el proyecto, yo les comentaba, yo acababa de llegar de la experiencia de un albergue y atendíamos a niños, niñas y adolescentes que estaban no acompañados en situaciones muy difíciles. Muchos de ellos venían precisamente del módulo de la estación migratoria de Tenosique. Bien, entonces yo tenía la preocupación de cómo podemos hacer desde la universidad para llegar de forma directa e inmediata, no de forma mediata, a proteger más a las personas migrantes. Bien, entonces en el proyecto establecí que íbamos a crear una clínica jurídica y la vamos a abrir ahora en el próximo año, es decir, que en enero del 2022 ya tiene que estar abierta. Y esta clínica jurídica, yo creo que aquí hay muchísima más presentación, pero creo que aquí voy a cerrar la presentación para que podamos hablar más, ¿vale? Para que me vean un poco, porque si no suena un poco extraño. Entonces, esta clínica jurídica, para que ustedes... primero, ¿qué es una clínica jurídica? Este es un modelo que surgió dentro de las universidades en América. Era una especie crear una especie de despacho de abogados, pero gratuito, donde los propios alumnos, por supuesto dirigidos por profesores, y ya en los últimos años de su licenciatura o de su posgrado, donde los propios alumnos aprendían y a la vez otorgaban atención jurídica gratuita a las personas que fueran, porque puede haber una clínica jurídica en múltiples áreas. En nuestro caso,
yo con esa preocupación que yo les decía de cómo acercamos la universidad a la realidad, yo formulé al principio y pensaba en una clínica jurídica eso, que nos diera, que nosotros pudiéramos dar atención jurídica directa. La realidad es que, bueno, aquellos que estén en la UNACH pues saben que somos una universidad ambiciosa, que somos muy serios, pero que no contamos con un gran presupuesto y este es a veces una gran dificultad. Entonces hay que ser muy realistas para hacer las cosas bien. Lo que hicimos nosotros dentro del proyecto Cátedras, con las dos colegas que yo dirijo, pues fue acercarnos a otras clínicas jurídicas. Hay una clínica jurídica muy buena en la Universidad Iberoamericana. De hecho, hay procesos de cambio y recursos de amparo que ellos han promovido y han podido lograr hacer cambios reales. Pues contactamos a la clínica de la Universidad Iberoamericana, también contactamos a una clínica en derechos humanos con también área migratoria en la Universidad de Guadalajara, contactamos también a una clínica que lleva muchos años dentro de la Universidad Católica de Chile y es una clínica especializada en atender a personas migrantes. Bien, entonces primero nos empampamos de la realidad de los modelos de clínicas jurídicas y lo que podíamos hacer, y viendo nuestra realidad, es decir, un presupuesto escaso, que somos solamente 3 profesoras, que hay que formar a los alumnos para que ellos den esta atención, pues al final llegamos a la conclusión de que vamos a optar por lo que se llama un modelo de alianza estratégica, es decir, que nosotros no vamos a dar una atención jurídica directa a una persona migrante, porque imagínense que llegan un día 30 personas migrantes, no podríamos dedicarnos a otra cosa, no podríamos dar clases serias a nuestros alumnos, no podríamos estar escribiendo, es decir, no podríamos hacer. Entonces, viendo, digamos, el panorama real de nuestras limitaciones y también nuestras potencialidades, llegamos a la conclusión que esta clínica jurídica se va a hacer en base a un modelo de alianza estratégica. ¿Esto qué significa? Que nosotros detectamos, bien sean organizaciones de la sociedad civil, incluyendo también a lo mejor algún albergue privado, o bien podemos también contactar a instituciones públicas, podría ser el DIF, por poner un ejemplo, o por ejemplo a una diputada, por ejemplo, proponer, es decir, alguien que esté vinculado al fenómeno migratorio y quiera hacer las cosas mejor. Ellos, esta asociación a quien hemos detectado, nos dice cuáles son sus necesidades reales. Imagínense que detectamos pues, a un grupo de diputados que nos dicen, miren, pues estamos aquí en el Congreso del Estado de Chiapas y nosotros queremos hacer algo y vamos a hacer reformas legislativas o incluso vamos a proponer una ley. Nosotros en la clínica jurídica le podríamos hacer la proposición de ley para que ellos luego la presenten en el Congreso y bueno, ya la aprobación no va a depender de nosotros y esto significaría que vamos a tener objetivos estratégicos muy fuertes porque, vale, no vamos a ayudar solo a una persona, pero a través de la clínica jurídica podemos tener una incidencia colectiva muy fuerte en el fenómeno migratorio. Imagínense, puede ser desde presentar una propuesta de ley que nos lo dice un grupo de diputados o, por ejemplo, algo que con la Organización Internacional de las Migraciones ellos nos pueden decir, miren, hay un problema muy fuerte, por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético de tráfico ilícito en la frontera sur, ese es un gran problema, hay que estudiar bien el fenómeno y les pedimos que por favor ustedes hagan un informe muy aterrizado a la realidad de lo que está pasando en la frontera sur, ver además esta realidad, contrastarla con el ordenamiento jurídico y hacer propuestas reales, porque muchas veces el ordenamiento jurídico, a veces de buena fe, otras veces de no buena fe, forma parte del problema y no de la solución, ¿vale? Entonces, en breve, ya la próxima semana, abrimos un diplomado en la clínica jurídica. La abrimos en enero y mientras estamos continuando con todo este grupo de actividades, tanto de investigación como de docencia, para digamos, que nuestros alumnos y más allá cualquier persona interesada pueda tener una visión rigurosa de este tema y que a través de eso pues, generamos una conciencia desde la libertad, porque cada cual, digamos que es dueño de su conciencia y puede un poco esbozar lo que él considera, hacer opiniones críticas, pero siempre desde una opinión informada, no de lo que nosotros pensamos que es así. Sobre todo tiene que ver con esto que yo les comentaba, de que en esta materia hay muchísimos estereotipos y prejuicios. Probablemente me haya pasado de tiempo, entonces lo voy a dejar aquí para que haya tiempo para las preguntas. La presentación era mucho más amplia, pero si no, yo siento que esto no va a ser cálido, ¿sí? Y si pueden poner las cámaras para vernos, yo me sentiría más cómoda para que vean así las caritas y me digan ustedes qué tal me han seguido, si ha habido algo que no se entendió y lo aclaramos. Miren, estoy viendo una pregunta, José Alberto. Sí. Mira, gracias, Elisa, gracias, doctora, por esta interesante exposición.
Vamos a leer las preguntas y los comentarios. Aquí ya vemos aquí la primera pregunta de Janet Hernández Velázquez. Dice, entonces, ¿qué ampara el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Me es un poco confuso establecer. Claro, sí, es muy buena pregunta, porque además como he ido un poco rápido, pues ha quedado, miren, Janet, lo que yo intentaba decir es una cosa muy clara. Hay una confusión generalizada, incluso a veces entre los propios defensores de derechos humanos, que ellos dicen, en el derecho internacional hay un derecho a emigrar y por lo tanto muchas veces uno mira hacia el derecho internacional como algo que te va a permitir ampliar tu protección. Y yo aquí lo que les decía, no, por duro que nos parezca, desde el punto de vista jurídico en el derecho internacional, se puede deducir un derecho a emigrar, es decir, a salir de tu país o de un tercer país, pero no existe todavía la otra parte de la moneda, que es el derecho a inmigrar, es decir, el derecho de cualquier persona a entrar a un país. Ese derecho existe para los nacionales, es decir, cualquier persona mexicana siempre va a poder entrar en su propio país. Pero no cualquier persona mexicana va a poder entrar en un país del cual no sea su nacionalidad. ¿Sí? Y se ve clarísimamente en Estados Unidos o en la Unión Europea, como países, países o organizaciones internacionales, en el caso de la Unión Europea, que son muy estrictos. Bien, vale. Pero eso, digamos que es una confusión y que siempre se mira como con mucha admiración al derecho internacional, pensando que nuestro ordenamiento es, digamos, menos generoso. La realidad no es esa. Y ahora aclaro tu pregunta. La realidad es que si uno mira con lupa el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahí se consagra en su primer apartado la libertad circulatoria, y al final aparece el derecho a solicitar refugio, bien, si nosotros hacemos esas comparaciones, lo que vemos en el artículo 11 de la Constitución Mexicana es que hay una consagración de la libertad de tránsito o la libertad circulatoria de forma absolutamente amplia. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo toda persona en situación regular o, como decía el derecho internacional, en situación que esté legalmente en un país. No nos dice eso. La Constitución mexicana es muy generosa. Nos dice toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, por supuesto, moverse por su territorio y mudar de residencia. Y además nos dice algo que no es real. Nos dice, sin necesidad de carta de documentación, salvoconducto. La realidad es que para cualquier persona, incluso mexicano, cuando uno entra en un país, incluso en el suyo, tiene que mostrar su identificación. ¿Me explico? Eso es una realidad a día de hoy. Aunque tú seas mexicano, no entras por tu cara bonita y dices, hola, que yo soy mexicano, ¿no? Cuando estás en el aeropuerto, hay una cola para los mexicanos donde te exigen que presentes tu documentación oficial, ¿vale? Es decir, esa parte, digamos, del artículo 11 está poco aterrizada en la realidad, pero lo que les intento decir es que el artículo 11 de la Constitución mexicana, a diferencia de otros artículos de otras constituciones del mundo, consagra un derecho inédito a emigrar y a inmigrar. Claro que en este derecho se establece la potestad de que las autoridades administrativas establezcan condiciones. Y no entras porque sí, entras con una serie de condiciones, ¿vale? ¿Qué pasa en la realidad? Que la legislación mexicana migratoria pone requisitos tan difíciles que si una persona sale corriendo de Honduras o de Guatemala no va a poder cumplir esos requisitos porque no va a poder ir a la embajada o al consulado de México en su país de origen. Pues imagínense el consulado más próximo al domicilio de una persona que está en San Pedro Sula, que es un ejemplo de zona de emisión a nivel mundial. Y otra idea, San Pedro Sula ha sido durante muchos años, es una ciudad en Honduras, la ciudad que ha tenido tasas de homicidios más elevadas por encima de un país que esté en guerra, imagínense. Es decir, que hay países que tienen conflictos armados internos que no tienen estas cifras de víctimas, para que vean la realidad. Vale, entonces, para no perdernos, si una persona que está en San Pedro Sula es desesperada por irse, probablemente no tenga ni el tiempo ni el dinero para acercarse al consulado y que le van a pedir una serie de requisitos, entre ellos la carta de invitación de una empresa o de un empleador mexicano, y probablemente no conozca a ningún empleador, o a la persona que conozca que su colega no le puede emplear. ¿Me explico? Es decir, van a pedirle requisitos muy complejos que no va a poder hacer. Entonces, directamente ni los piden, se salen. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta norma de la Constitución mexicana, Janet, sí
sí podemos establecer esos requisitos en la ley, pero esos requisitos no pueden ser tan duros que hacen imposible el ejercicio del derecho. Sobre todo aquí me gustaría que hiciéramos una reflexión, ya no tanto en la entrada, que puede ser, digamos, normal, porque la mayor parte de los países del mundo protegen sus fronteras, sino porque la mayor parte de las personas que están entrando y que son detectadas por el Instituto Nacional de Migración y ahora también por la Guardia Nacional, tengan en cuenta que ahora la Guardia Nacional, desde que se creó, se ha utilizado para labores migratorias, labores de control y de detención migratorio. Entonces, si una persona es detectada, termina en una estación migratoria y lo más seguro, el 90% de las personas adultas que están en estaciones migratorias son devueltas a sus países de origen. ¿Eso qué significa? Si eso lo contrastamos con la Constitución mexicana, que dice que toda persona tiene derecho a entrar, salir, moverse por el territorio e incluso mudar de residencia, estamos ante una, perdón que lo diga así, una paradoja cruel y dramática. Es decir, sí vale que el ordenamiento jurídico mexicano establezca requisitos, pero lo que no se vale es que la política migratoria mexicana es, por definición, una política de control migratorio, de detención de migrantes y de expulsión de migrantes, ¿sí? Con otros nombres más bonitos, porque la ley pone nombres más bonitos, para que no se vea tan feo, claro. No sé si me expliqué, Janet, era muy buena pregunta. Janet, ¿te quedó claro? Gracias. Gracias, Elisa. Aquí más que una pregunta, aquí hay un comentario de María Teresa Trujillo. Excelente conferencia, doctora Elisa. Felicidades por esta gran labor social que están efectuando, ya que a partir de la investigación están aterrizando acciones concretas. Nuestra coordinadora del CEDES, qué interesante, doctora. Agradecemos socializar sus conocimientos. La doctora Andrea Mena, un saludo para toda la comunidad universitaria que está presente y en especial a nuestra distinguida ponente de parte de la doctora Mena. Olivia Burgos, excelente ponencia. Dice Magdali Agustín Damián, dice, buen día a todos. Interesante propuesta de la Alianza Estratégica para la Clínica Jurídica. Hace mucha falta, sobre todo con las múltiples caravanas recientes que ingresaron en Chiapas. Actualmente se tienen migrantes de todas las nacionalidades en México, particularmente en Chiapas y Tapachula. Se tienen a migrantes en las estaciones migratorias, albergues y migrantes con capacidad económica para rentar casas para su estancia en lo que les resuelven sus permisos. Pero muchos de ellos se han manifestado en el deseo de quedarse en México. Esta semana en Tapachula tuvimos manifestaciones, la mayoría de haitianos, donde precisamente estaban manifestando por haberles retrasado sus solicitudes para poder transitar fuera del estado. Este fenómeno es nuevo, a pesar de que siempre Tapachula ha tenido población migrante. Estamos viviendo situaciones diferentes. Esto lo pregunta, lo comenta Magdalia Agustín Damián. Sí, Magdali. Sí, perdón, Magdali, pues muchas gracias por tu comentario. Has dicho cosas muy importantes. Voy a hacer algunas puntualizaciones. Evidentemente, una clínica jurídica es muy necesaria. De hecho, sería ideal que casi todas las universidades grandes la pudieran tener. Y lo que tú me comentabas, mira, hay manifestaciones de haitianos porque hay retrasos en las solicitudes. Aquí quiero decir una cosa bien importante y tiene que ver con el colapso del sistema de refugio que yo les comentaba, esa gráfica donde veíamos el número de solicitudes que estaban disparadas, porque en el año 2013 eran 1.000 y poquitas y ahora ya llegamos a 70.000 en lo que va de año, ¿vale? Esto está provocando que no se pueda cumplir la ley, porque en materia de solicitudes de refugio, la ley exige que sean respondidas, tanto sí como no, es decir, que sean estudiadas y respondidas en un plazo de 3 meses. La realidad es que la Comar está absolutamente colapsada. Imagínense que les lleguen 70.000 solicitudes más las que tenían de otros años, ¿vale? Y lo que está pasando es que el plazo para resolver estas solicitudes está siendo de 9 meses para arriba, a veces de 1 año. Se han creado procedimientos acelerados, que ahí no voy a entrar, pero digamos que la Comar está creando un procedimiento acelerado donde lo que hace es no estudiar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, que yo les puse ahí una de sus artículos, la definición de refugiados, sino que ve una norma más amplia, que es la Declaración de Cartagena, y todo esto está en la ley. Pero aún así
hay múltiples retrasos. Entonces, este es otro problema que tenemos. ¿Qué hacemos con una comarca que está absolutamente colapsada y que ha tenido que ser ayudada en el presupuesto por el ACNUR, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas? ¿Vale? Entonces, este es un gran reto que hay, ¿vale? Tomarse en serio el refugio, darle un montón de presupuesto, porque si uno ve el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, no hay comparación, ¿vale? Entonces hay que tomarse en serio el asilo y el refugio, la protección, desplazamiento forzado, y hay que dotar de presupuesto a la Comar. Y luego decías otra cosa, hay migrantes que tienen capacidad económica para rentar casas, pero hay otros que no la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo el ACNUR para aquellos que están que presentan solicitudes ante la Comar es que da una ayuda, que yo no sé exactamente cuánto es, pero creo que está en torno a 2.000 pesos, para que mientras se tramite la solicitud puedan vivir, porque muchas veces el problema es que estas personas no tienen fuentes de vida. Y otro problema es que la ley les exige que no pueden salir de la entidad federativa donde formularon la solicitud de refugio. Entonces, imagínate que ellos saben que hay más oportunidades de empleo, yo qué sé, por decir, en Cancún, pero es que no puedes salir de aquí, porque tienes que hacer aquí la solicitud completa, ¿sí? ¿Me expliqué? Entonces, sí, fueron muy buenos comentarios, Magdal, y te agradezco. Y Teresa, muchas gracias por eso que decías de que nos alimentas el espíritu. Gracias por todo. Ahora sí, perdón, José Alberto. Ya. Gracias, Elisa. Hay muchas felicitaciones. No puedo leerlas todas porque son varias, pero hay una pregunta de Cristian Cruz Hernández que me pareció oportuno poderla comentar, que dice: ¿conoce de la situación en Chiapas de nuestros hermanos que salen de su lugar a buscar otro por la intolerancia religiosa? Es al interior. ¿El impacto será el mismo en cuanto a la situación o los medios de comunicación lo hacen grande? Claro. Pregunta Cristian Cruz Hernández. Cristian, es una pregunta súper buena. Yo lo que he visto de ese fenómeno es la parte internacional, es decir, cuando tú dices, cuando nuestros hermanos ya no se van de Chiapas y se van, por ejemplo, a León, Guanajuato, por poner un ejemplo, cuando logran salir del país, podrían pedir la solicitud de refugio por motivos de raza, religión, es decir, sí está contemplado. La cuestión que tú comentas es que estamos hablando de una migración interna, es decir, de los propios nacionales. Yo entiendo que muchos a lo mejor pueden estar en comunidades o no necesariamente en comunidades que salen huyendo por motivos de intolerancia religiosa. Ahí la cuestión es que no entrarían en las categorías de que la migración internacional, en este caso el asilo y el refugio, establece para proteger. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, y aquí para ser un poco clara, cuando estamos hablando de migración interna estamos hablando de nacionales de ese estado, en este caso nacionales mexicanos, pero cuando hablamos de la migración internacional hablamos de personas que carecen de la nacionalidad de su estado, del estado en el que están. ¿Vale? Muchas veces precisamente porque la migración interna se basa en la consideración de que como una persona es nacional, tiene la plena protección de su propio ordenamiento jurídico, porque si somos honestos y rudos, la realidad es que la máxima protección te la da el Estatuto de Nacionalidad Ciudadanía. Eso es así. Ese es el gran drama del derecho migratorio, que no son nacionales, ¿vale? Entonces, el problema de estas personas es que no van a acceder a los mecanismos que establece el derecho internacional para estas protecciones, el refugio y el asilo, y que entonces va a depender de la protección que le ofrezca el ordenamiento mexicano. Y aquí la cuestión es que México estamos en una crisis de derechos humanos, yo no me atrevo a decir sin precedentes, desconozco cómo sería hace dos siglos, porque no existía este concepto tan fuerte. Pero aquí el problema es que precisamente no va a poder acceder a estas categorías. Entonces habría que buscar mecanismos para la protección de los desplazados internos más fuertes, porque esos mecanismos al final dependen del estado interno. Entonces, no sé si te responde, Cristian, pero lo que yo he estudiado en ese fenómeno en el ámbito internacional, no el interno. Pero sí creo que hay una deficiencia en el ámbito interno, ¿sí? Muchas gracias, Elisa. Aquí la doctora Andrea Menas, nuestra coordinadora, comenta: ya en otros estados como Baja California están entregando CUR para educación y trabajo. Sí, esa es muy buena pregunta, sí, doctora Andrea. Gracias por la pregunta. Sí, ese ha sido un gran problema. Aquí ni lo he comentado, pero un problema es que muchas veces la legislación, por ejemplo, en este caso la legislación en materia de educación, exige una serie de requisitos que son requisitos buenos y razonables, pero que cuando se aplican a las personas extranjeras
se convierten en normas de imposible cumplimiento. Pasa mucho con los niños migrantes que llegan y se ve en cualquier sitio, pero en Tenosique se ha hecho mucho por esto, porque tenían mucha población, también Tapachula, que llegaban y la ley les pedía un montón de requisitos que las madres o los padres o la persona que lo estuviera cuidando no podía cumplir, porque eran requisitos documentales que no tenían. Entonces, lo que está pasando es cierto que las autoridades ya se están dando cuenta de estas dificultades documentales. En el ámbito jurídico constituyen lo que se denominan discriminaciones indirectas. Son las más difíciles de ver, porque es cuando la propia norma, muchas veces de buena fe, es decir, hay veces que la norma no lo está haciendo mal, pero claro, esa norma estaba pensando en los niños mexicanos y en que tuvieran el CUR y en que pudieran presentar el acta de nacimiento, pero muchas veces esta norma, cuando se aplican a niños que vienen con padres o con tíos o con quien vengan y que no tienen estos documentos, se convierte en un problema. De hecho, hay organizaciones que están trabajando juntas, concretamente la UNICEF. La UNICEF es la agencia de la ONU que trabaja a favor de la niñez cualquiera, y un niño migrante es ante todo un niño. Entonces, la UNICEF ha hecho, digamos, muchas simbiosis con el ACNUR y también está trabajando con una asociación que se llama RED, y esta asociación lo que hace es buscar cómo podemos apoyar a estas personas para que el colegio pueda admitir al niño, porque muchas veces los educadores les admiten de buena fe, pero cuando terminan el curso escolar no le pueden dar el certificado final de estudio porque no tienen los requisitos. Es decir, que hay veces que las personas ya hasta de buena fe están saltándose los requisitos legales, pero cuando llegamos al final, si no tienes el CURP, si no tienes una serie de documentos, pues no te dan el título. Entonces, hay muchos estados que se están poniendo las pilas en esto, entre ellos Baja California. Gracias por el comentario, doctora. Gracias, Elisa. Aquí de Olivia Burgos dice: es preocupante que los niños cruzan la frontera sin acompañantes debido a la violencia que se vive en sus países de origen. Los padres toman la decisión de enviarlos para protegerlos, pero en ocasiones es peor porque se vulneran sus derechos humanos. Sí, Olivia, eso es absolutamente cierto, es terrorífico. Podemos pensar cómo estarán o qué estará pasando para que un padre, y a veces el padre está en Estados Unidos, a veces ni siquiera, o a veces la familia ya está absolutamente rota por el fenómeno migratorio. Se ve mucho en Honduras y Salvador, que ya el papá se emigró hace años, o se desentendió de los niños, ya no hay ni papá. La madre a veces murió o migró y dejó al niño con la abuelita o con la tía. Sí, vale, entonces, si esta es una situación muy, muy grave, aquí ha habido una reforma el año pasado en la ley de migración para mejorar la situación de los niños migrantes. Y esta reforma lo que ha intentado es mejorar la situación tanto de los acompañados como de los no acompañados. Y aquí digo una cosa que fue traumática. Una cosa que pasaba es que uno lo veía en las estaciones migratorias. Cuando el niño venía con su familia, terminaba en una estación migratoria, es decir, si el papá, la mamá o el acompañante del niño era detenido, todos se terminaban en la estación migratoria y todos vuelta para atrás, ¿vale? Mientras que si el niño era no acompañado, la ley establecía una protección superior porque existía la figura que se llama visa por razones humanitarias, pero era para los no acompañados. La reforma lo que ha intentado es amplificar la protección, pero esta reforma ha sido también compleja, porque aunque era una reforma que fue alabada por la UNICEF, una reforma buena, creó problemas porque la reforma permitía que a esta visa por razones humanitarias se diera al acompañante. Y esto generó mucha picaresca, es decir, muchas situaciones abusivas donde se daba al niño con un acompañante que no era de la familia y al final estabas, digamos, provocando situaciones de tráfico ilícito hasta de trata. Entonces, digamos que sí, es un gran problema. Yo en el albergue que yo les comentaba, al que estuve al frente, pues era para niños no acompañados, niños y niñas separados, y muchas veces las edades eran cada vez más bajas, cada vez más bajas. Esto es, la mayor parte son adolescentes, pero cada vez bajan más las edades, y esto es algo absolutamente terrible porque la situación en el país de origen es de vulneración de derechos, pero durante el tránsito y también en el tránsito en México, la situación de riesgos es altísima. Por poner solo un ejemplo, y ya si quieren con esto terminamos, yo en este proyecto Cátedras decidí que iba, digamos, a enfocarme sobre todo, cuando lo formulé, en la protección de niñas y mujeres, porque yo me di cuenta en el albergue, a veces era algo muy obvio, otras veces tardabas en percibirlo, que absolutamente todas las niñas no acompañadas, todas a las que atendimos, habían sido violadas. A veces por su propia familia, otras por las pandillas. Es decir, algo muy, muy, muy duro. Sí, entonces, sí, absolutamente de acuerdo, Olivia. Gracias por el comentario.
Un último comentario, doctora Elisa, de Job Roldán Espinosa, dice: buena tarde, el trabajo en materia migratoria tiene fuerte presencia en estados fronterizos, sin embargo, en zonas centro del país es un tema de poca relevancia en la agenda local legalmente. ¿A qué institución o dependencia gubernamental local, municipal, le corresponde garantizar los derechos humanos de los migrantes, en especial cuando son víctimas de algún hecho violento o delictivo? Sí, mira, es muy buena pregunta. Con carácter general, todo el tema de inmigración depende de la Secretaría de Gobernación. Justo el otro día, ayer creo, se cambió el titular. Olga fue cambiada por la persona que era hasta el momento el gobernador del estado de Tabasco, es decir, que estamos en época convulsa, ¿vale? Entonces, la Secretaría de Gobernación es competente en esta materia, también para proteger derechos, ojo. Y en materia de asilo y refugio, además, está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego, cuando ya estamos, digamos, con la persona adelante, ¿a qué institución pública le va a corresponder de forma directa e inmediata? Pues normalmente al DIF, en función del perfil, porque puede ser un niño, una niña, o puede ser una persona migrante, persona mujer, por ejemplo, o puede ser además una persona que tiene una discapacidad. Entonces, le va a corresponder al DIF. Y en materia de delitos contra las personas migrantes hay una protección que da la ley, que es la visa por razones humanitarias, y hay fiscalías especializadas para la protección y la atención de personas migrantes, que además las tenemos en Chiapas. Entonces, digamos que sí se están haciendo instituciones, pero claro, hay un problema muy grave de impunidad en el país, de impunidad que afecta a todo el mundo, tanto nacional como no nacional, que estamos aquí. Entonces, de nuevo, estamos ante una grave crisis de derechos humanos. Entonces, hay problemas de impunidad gravísimos y al final los más vulnerables tienen, digamos, consecuencias desproporcionadas. Pero sí hay instituciones. Y también en el centro del país. Este es un tema, de hecho, en Ciudad de México es una ley, en Ciudad de México, perdón, hay una ley especialmente hospitalaria en esta materia. Es decir, yo creo que este es un tema importante en todo el país, pero obviamente los focos rojos están en la frontera norte y en la frontera sur, obviamente, sí. Gracias, muchas gracias por el comentario. Perdón, tuve una complicación técnica por acá. Ya no hay más preguntas ni comentarios. Agradecemos, Elisa, tu extraordinaria exposición, como siempre, con la gran disposición de fluir el conocimiento y todos estos grandes trabajos de investigación que has venido realizando y encabezando, porque también te acompaña un extraordinario equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde ha participado diferentes colegas muy comprometidas y comprometidos con el tema migratorio, pero con la añadidura que había comentado al inicio, el de la inclusión, ¿no? Y con una perspectiva de género y una protección a la niñez principalmente. Entonces, eso es muy importante, todas estas valoraciones y estos comentarios y sobre todo esta retroalimentación que hemos venido pudiendo observar y poder compartirlo contigo, Elisa. Te agradecemos enormemente. A nombre del Centro de Estudios, el CEDES, que encabeza la doctora Andrea Mena, y desde luego de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas, cuyo rector es el señor doctor Carlos Natarén Dandayapa. Agradecemos a todos los que han participado el día de hoy en esta extraordinaria ponencia de la doctora Elisa García. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la lectura de un reconocimiento que extiende la coordinación del CEDES para que le demos lectura. Si nos los pueden presentar en pantalla, por favor. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga la presente constancia a María Elisa García López por su participación como ponente en la conferencia magistral Retos Sociales y Universidad, la migración en la frontera sur, impartida el 27 de agosto de 2021 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora general. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, doctora.
Gracias, doctora Andrea Mena, por este espacio. Maestro Dorian, muchas gracias. Compañeras, compañeros, muchas gracias, muchas felicidades. Pues Alberto, quería Adelante. solamente agradecerles, al contrario a ustedes, agradecerles a todos los que nos han estado escuchando con tanta paciencia y disponibilidad, y decir un comentario de lo que ha dicho José Alberto. Efectivamente, yo formulé el proyecto y estoy al frente de él, pero somos un equipo relativamente pequeño, pero potente y muy bien preparado. Estamos ahí las doctoras Larisa, Ivonne y yo, como el equipo, digamos, el núcleo duro, y luego arropadas por todo el instituto que se han involucrado en estos temas. Y también me gustaría, como estamos a punto de abrir el diplomado la próxima semana, iniciamos el jueves día 2, invitarles, por favor, para que entren a nuestra página web, también en las redes donde está toda la información del diplomado. Contamos con el respaldo de la Organización Internacional de las Migraciones, lo que nos ha permitido hacer un coste absolutamente, se lo voy a decir así, baratero. Es decir, estamos casi, es un coste simbólico para que todo el mundo pueda entrar. Por favor, acérquense a nuestra página web, a las redes, vean un poco el temario, porque está pensando en cualquier persona interesada que busque una formación especializada y de calidad en esta materia, para que todo el mundo están invitados. Reiterarles el agradecimiento a todos los que nos acompañan, a José Alberto, como siempre, gracias por tus palabras, a Dorian y a la maestra Andrea, por supuesto. Gracias a todos. Gracias, Elisa. No está en el programa, doctora, pero doctora Andrea, si quiere dirigir unas palabras. Sí, claro, doctora Elisa, primero muchísimo gusto, muchísimas gracias porque nos haya aceptado este espacio que es de usted, que es de todos los universitarios y que es de todos los chiapanecos interesados. Tenemos gente de diversas partes del estado, muchos seguidores ya en estos webinars que tan atinadamente dirigen al maestro Dorian. Y también, doctor José Alberto Gordillo, yo sé lo enfrascados que estamos todos en actividades, pero hacer estos espacios para socializar el conocimiento, que es lo más importante, habla muy bien de los académicos unacheses. Muchísimas gracias en nombre y con la venia del señor rector Carlos Natalino Andayapa, en nombre de nuestro Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, de todos y cada uno de los que participan, tanto frente a la pantalla como los que están detrás de la pantalla, haciendo que esto pase en Face, que esto pase, se suban a las nubes y que tengamos tantos participantes y cada día más en estos webinars casi semanalmente. Yo escuché algo que dijo usted, que son 3 docentes. Y yo digo, no, sí, claro, con todo el respaldo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le voy a decir otra cosa, con todo el respaldo de la Universidad Autónoma de Chiapas. Todo. Estamos nosotros, estamos la Alianza para el Desarrollo Transfronterizo, que tenemos alianzas con agencias alemanas, con San Carlos, con Punoro y con Flaxo. Están a su disposición, doctora. Estamos todos trabajando en lo mismo. Aquí es el desarrollo de los municipios, aquí es el desarrollo del Estado, es la responsabilidad social de las universidades y sobre todo es la conciencia por la necesidad de servir. Somos pocos, pero hacemos mucho y de sobra. Así que nuestra alianza está totalmente a la orden. Por ahí hemos tenido acercamientos también con la OIM en otro espacio donde estábamos y ahorita estamos, y yo creo que sí es una alianza de la universidad, sí. Es la alianza de ustedes. Adelante, y aquí estamos. Ya nos sentaremos a trabajar académicamente y como investigadores, ya en una mesa de trabajo y veremos que podemos hacer muchísimo por nuestro estado, que es lo que nos corresponde. Muchísimas gracias, doctora, doctor Flecha, y que tengan bonito día todos los asistentes. Gracias, doctora Andrea. Me refería al equipo duro de las 3 personas de este proyecto de investigación y le tomo la palabra. Ya le dije al maestro Dorian que tenemos que empezar a hacer redes de colaboración mucho más amplias, especialmente cuando estamos trabajando en temas comunes. Pero sí, totalmente de acuerdo y muchas gracias por sus palabras, doctora Andrea, y por la invitación, por supuesto. Me agradece a su director y un saludo también y un abrazo fraterno a don Omar, ahí el doctor Omar, que siempre estamos a la par, pertenecemos a la misma DES además. Entonces sí. somos unidades académicas hermanas dentro de la universidad. Aquí estamos. Así es correcto. Le voy a trasladar sus saludos. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Extraordinariamente, muchas gracias y también un saludo al doctor Omar Jiménez, ahí nuestro director del instituto, muy hermano de nuestro centro de estudios, como bien dice nuestra coordinadora general, la doctora Andrea Mena.
Muchas gracias a todas, a todos, en especial doctora Elisa García, muchas gracias por la extraordinaria ponencia, gracias maestro Dorian, gracias doctora Andrea Mena, gracias a toda la universidad por la necesidad de la conciencia de servir. La Universidad Autónoma de Chiapas les agradece la presencia en este espacio virtual. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias. Hola, soy Yesenia Díaz Gordillo, vivo en el municipio de Socoltenango, soy casada, mamá de 2 niños y cursé la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en la modalidad a distancia en el CEDES de la UNACH. Hace 17 años, cuando egresé del nivel medio superior, las opciones para cursar una licenciatura eran muy limitadas. Con la modalidad a distancia y de forma virtual que te ofrece la UNACH para estudiar, me permitió desarrollarme como estudiante a la vez que trabajaba y atendía a mi familia. Esta modalidad te permite acomodar tu carga académica según la disponibilidad de tu tiempo. No les voy a negar que hubieron días que tuve que desvelarme, otras tantas veces levantarme horas antes de lo habitual. Sin embargo, la licenciatura de Desarrollo Municipal y Gobernabilidad me ha brindado las herramientas necesarias, pero sobre todo el empuje requerido para adentrarme en la vida económica, política y social de mi municipio. Además, que ha aperturado para mí nuevas fuentes de empleo. Por eso, yo los invito a todos ustedes a que aprovechen todas las formas de estudio que te ofrece la UNACH, sobre todo aquellas que pertenecen al Centro de Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Y recuerden, nunca es tarde para desarrollarse profesionalmente. Querer es poder. Les agradezco a todos y es un enorme placer ser voz universitaria del CEDES de la UNACH.